Sí, sí, sí. Ah, esta es la de Jodorowsky. Jodorowsky. Sí, sí, te jode bien jodido Jodorowsky. Bien Jodorowsky. Jodorowsky. Bien Jodorowsky estamos aquí. Yo quiero ver la montaña sagrada. La montaña sagrada del Pitzpalup. La montaña sagrada. He buscado el título de la montaña sagrada en alemán, de Helge Berg, y me ha salido el artículo de la Wikipedia de la montaña sagrada de Jodorowsky. ¿Qué es eso? Jodorowsky era un director de cine argentino que estaba como una puta cabra. ¿Ah? ¿Vas a llorar de Alejandro Jodorowsky? No. ¿No? ¿Y quién? ¿Y ese director de qué época es? De los 70 más bien. Ah. ¿Y qué películas ha hecho conocidas? La montaña sagrada, yo he visto Santa Sangre y alguna más de Jodorowsky. La montaña sagrada no. Un saludo a nuestros amigos argentinos. Creo que era argentino Jodorowsky. No sé, a ver si estoy cagándola ahora. Chileno. Chileno, perdón. Un saludo a los... Hostia, pues... Perdón a todos los chilenos. He quitado vuestro segundo. Maldita sea, bitch, eso se puede hacer, ¿eh? No. Chile, Argentina, Chile. No. El Topo también hizo Jodorowsky. Muy buenas, Acid Western. amigos. Esta creo que sí que la he visto, sí. Bienvenidos a Reactivators. He visto el Topo Un día más. y Santa Sangre de Jodorowsky. Vamos a disfrutar de una película un tanto Bueno, curiosa. a ver, Un tanto curiosa. Vamos a ver. Un tanto curiosa. Un tanto curiosa. Dentro de nuestro ciclo nazi. Sí. Nazi. No, a ver, vamos a ver El triunfo de la voluntad por mera curiosidad. Por saber si Leni Riefenstahl tenía tanto don cinematográfico como el que dicen que tiene. Sí. Y para ver un poquito, pues, yo qué sé, lo que petaba en los años 30. Que era esta mujer. Nosotros vemos un poco de todo y la verdad es que... Leni Riefenstahl, vamos a ver, Vida y Milagros, Leni Riefenstahl, gran directora de... Solo ha hecho pelis nazis, no ha hecho otra cosa. Prácticamente estaba mirando esto, aquí la tengo, sí. Leni Riefenstahl, decían que Hitler estaba enamorado de Leni Riefenstahl. ¿Quién? Hitler estaba enamorado de Leni Riefenstahl. No sé si Pensaba que estaba enamorado de la hija de Wagner. También. Y luego le buscaron a No, era la nuera de Wagner. ¿La nuera? Sí, la nuera de Wagner. La mujer del hijo de Wagner. Que era una nazi de topo y loco, que no sé, esa señora siguió haciendo vida normal después de todo lo que pasó. La nuera de Wagner. Pero vamos a ver, Vamos a empezar vamos a empezar con Leni Riefenstahl. A ver, hizo La montaña sagrada, codirigida, y La luz azul. ¿La luz azul dirigió ella? Sí. Ah, vale. Joder. Eine Berglegende os de Dolomiten. Me suena al ángel azul de la que salía Marlene Dietrich. El ángel azul era, creo. Era de algún director de estos que luego quemaron los libros. De estos que no les gustaban a los nazis. Y también codirigía la Leni con, no sé, un húngaro. Bela Lugosi. Bela Balazs. ¿Quién es Bela Balazs? Austria-Hungría. Imperio. Pero sí, era húngaro. Un húngaro. Un húngaro que movía los dedos así en plan como... Como Bela Lugosi. Decía Bela Lugosi. Vampira, ven a mí. Tienes que tener mis articulaciones y además ser húngaro. Todos los húngaros mueven los dedos de manera... No, un par de pelis codirigidas y luego todo porquerías nazis. Tal. Bueno, luego hizo mucho cine submarino después de la guerra y todo eso. Hizo mucho National Geographic de ese estilo así con tribus africanas y luego mucho Leni Riefenstahl y luego mucho cine submarino. Ajá. Pero vamos... No, pues aquí no figura, ¿eh? Su filmografía grosa es todo... Bueno, a ver, Olimpia será más deportista que más el culto al cuerpo, a la belleza, esas cosas. Sí, habla un poquito de nazi, pero es una máquina perfecta para matar. Estos son los soldados del futuro que veremos en Olimpia también. Vamos a ver, porque queremos hacer un pequeño ciclo a ver esta mujer. A ver, Leni hizo La montaña sagrada, que es como mística. La luz azul, que es como mística. Mira, La montaña sagrada salía en los Malditos Bastardos. Ajá. Hablaban sobre una película que era sobre la montaña y no sé qué, del Pitzpalup, que le llamaban. Es una montaña que existe en Alemania. Ajá. Y era un poco rollo Leni Riefenstahl ahí. Creo que era... o sea, no era la montaña sagrada, pero le llamaban algo del Pitzpalup, pero ponía Leni Riefenstahl dirigido por... O sea, salía una especie de homenaje a esa película en Malditos Bastardos. Se hablaban un poco sobre ella. Cuando Diane Kruger hacía de una actriz alemana que estaba metida también en la resistencia y todo eso. Y hablaban sobre esa película que luego, pues... Pero bueno, la victoria de la fe, el triunfo de la voluntad, la victoria el día de la libertad, nuestras fuerzas armadas. Unterkriegses Marathon Olimpia.
Olimpiada parte 1, Olimpiada parte 2. Eso, son 2 partes, Olimpia, claro, es que 2 partes Luego de en el 2 horas. 39, Kraft Son 2 partes de 2 horas. En el 39, Der Punkt y Sport. Ya la veremos. Betrachtung für Freunde des Sports. Campaña de Polonia. 1940, campaña en Polonia. Que probablemente sea que van en la campiña en Polonia. Eso. Luego en el Van de picnic a 54, Polonia. Tierra Baja, que parece que es la única película posterior a la guerra y no sé, 14 años sin dirigir nada y luego hizo solo una. Tierra Pues sí, por lo visto sí. Ah, año 54, ¿qué fue? Hombre, luego ya era una pestada en el mundo cinematográfico esta mujer. O sea que, vamos, tampoco le dejaron hacer nada. Y luego en 2002 figura también como directora. En 2002. ¿Cuándo se murió esta mujer? Ah, vale. Efectivamente. Cine subacuático que te he dicho Sí. antes. Pero esta mujer que se murió en el 2003. A ver, creo que era, sí, nació en el 2 y murió en el 3. Qué fuerte, tío. O sea, murió en el 3. O sea, que no creo que hiciera esta película con 100 años. A ver. Es que el metraje de ella que lo montaron. Exacto, eso es. Y figura como directora, pero bueno. Vale, sí. Y tiene una película que según IMDb será próximamente. Estamos aquí esperando una película de persona que nació hace 122 años. Va a estrenar Leni Riefenstahl una película. Sí. Lo pone en IMDb que es verdad. Así en plan, un tratumba. Der Führer baut seine Hauptstadt. El Führer va a Seine Hauptstadt. Que será, el Führer se va a... Está reparto principal, Adolf Se va Hitler a y Albert California. Speer. Es que Joder, faltan Goebbels, Goering y Heinrich, pero bueno, además tenemos las cosas más importantes. Ay, Dios mío. Vamos, pues eso. A ver, esta mujer debía ser la hostia, pero por haber filmado lo que filmó, pues ya... Graba bien y alguna innovación hay, pero tampoco me parece que sea, no sé, Ya, es que yo no sé, a ver, Orson es que yo, por ejemplo... o Hitchcock, que lo ves e impresiona la dirección, Ya. ¿no? Que es muy innovador. Ahora no lo parece porque es que las pelis se hacen así porque ellos lo inventaron. Ya, sí. A ver, Lenny lo que hace muy bien es colocar la cámara mirando para arriba y para abajo. Que en aquellas no se hacía tanto. Que la cámara miraba plano para adelante. Como aquí sí, se mira para arriba, se mira para abajo. Panorámicas, se mueve la cámara a lo largo de bastantes metros. Ya. Que se dejaron una pasta. Vamos, Pero tanto valor artístico no le veo yo a la Lenny. ¿Que fue la primera que innovó con esas cosas o ya existía eso? No. ¿No? Ciudadano Kane, ¿de qué año es? Ciudadano Kane. Ostras, del 35. 41. Ostras, del 35, o sea que... ¿Has visto tú Ciudadano Kane? Sí, ¿no? Joder, hace muchos años. Ciudadano Kane es que no hay más que ver 3 o 4 planos cuando dices, esto, aquí sí que están inventando. Este es del 41, ¿eh? El 41. O sea que la exclusiva tiene Leni Riefenstahl por ahora, de la innovación. No creo, de los planos. Y luego todos estos Murnau y todos estos, ¿no hacían cosas así rompedoras? Y Fritz Lang y todos estos. Sí, claro. Pero no tanto en la colocación de la cámara, porque creo que tenía un problema técnico directamente, que es que no funcionaba bien en posiciones raras y tampoco podías moverlas mucho porque eran unos mamotretos y vamos, que el mecanismo de arrastre que tenía no era bueno. O sea, podía saltarse fotogramas o que le entrara luz o cualquier cosa. Las cámaras hay que tenerlas con mucho cuidado. Por Sí, temas tecnológicos, en el claro. tema de iluminación y eso, pues sí, no mogollón. Que directamente pintaban las sombras. Porque no podía conseguir un contraste tan bueno. De Murnau era la del doctor Caligari. El gabinete del doctor Caligari, Y la de el vampiro de Nosferatu. Düsseldorf, ¿La de Nosferatu de quién era? de Murnau también, ¿no? Sí. Todos esos directores fueron los apestados luego, ¿no? En el nazismo. Fritz Lang y Murnau y todos. Se fueron a América todos, creo. Fritz Lang se fue a América, Murnau no lo sé, la verdad. ¿Y Metrópolis de qué era? Fritz Lang. Sí. Murió el 11 de marzo del 31 en Santa Bárbara, California, Estados Unidos. En el O sea, que se fue a Estados pues Unidos fue antes de que empezara lo malo. de todo lo verdad. malo, sí. Y murió bastante joven, ahora que lo veo. Y nació en el 88, 12 y 31, 43 añitos. 92 años, joder. De disgustos que le daría a los nazis. ¿Y Fritz Lang? Vamos a mirar aquí, tenemos el de Fritz. El vampiro de Düsseldorf. Sí, se lleva la M. ¿Y M qué? ¿M por qué era M? Pues ahora es que no lo sé. Eso está ahora en Amazon. El vampiro de Düsseldorf está en Amazon. Y esa sí que no he visto. Debería estar puto gratis. Que tiene 92 años la película, 93. Me daría vergüenza andar cobrando. Ya, pues está en Amazon. Metrópolis, que yo sepa, sí es de dominio público ahora mismo. No. ¿Tú te has visto la del vampiro de Düsseldorf? Sí. ¿Y qué tal? Muy de su tiempo, ¿no? Metrópolis sí mola, menos el final. Ya. Que es fascistoide. Le dan la mano el empresario y el revolucionario y ya está. Ahora trabajaremos todos juntos por la gloria de Metrópolis. Mira. Vamos, corporativismo. Un poquito de actualidad, ¿no? El obrero y el... se dan la mano.
Sí, se da la mano, pero a cambio de nada, A partir de ahora nos vamos a llevar bien y ya no habrá huelgas y ya está. Y tú serás un buen patrón porque tu buena voluntad. Patrón más. La mujer en la luna. Esa sí me gustaría verla. Uno de los primeros lanzamientos de cohetes, no al espacio, claro. Uno de los primeros lanzamientos de cohetes, creo que fue de combustible líquido y que llegó a una altura importante. Fue como parte de la campaña publicitaria. ¿De qué? ¿De esta película? De la película La mujer en la luna. ¿Y qué estaba? Y en la historia de la cohetería es uno de los pioneros, ese cohete. ¿Y ese que lo hizo? ¿Von Braun también? No, creo que lo hizo Ober. Werner von Braun, un gran inventor, entre otras cualidades. Beverly Hills. ¿Que murió en Beverly Hills? En el año 76. Bueno, yo tenía un año. Todavía no he cumplido un año. Ha sido coetáneo de Fritz Lang. Ha sido coetáneo de Fritz Lang. Ya, yo siempre muchas veces pienso coetáneo, ¿no? Ser coetáneo de... Ya, coetáneos... Mira, mi padre era coetáneo de Hitler. Ajá. Mi padre nació en el 43, justo después de la batalla de Stalingrado. Sí, el cohete lo hizo Ober. Este muchacho, este señor, ¿dónde terminó? ¿En el paperclip o no? ¿Quién? No llegó al paperclip, el Ober. Pues bueno, en la guerra estuvo haciendo cohetes, pero no de combustible líquido, estuvo haciendo... Como que iba a trabajar con Von Braun, pero al final no. Y estuvo haciendo cohetes para antiaéreos. Ajá. De combustible sólido. Vale. Y luego se fueron a una ciudad cerca de Nuremberg. Y luego a Suiza. Ah, ya está. Y luego ya no se olvidó los cohetes ya, ¿no? Ya dijo, bueno, los cohetes... La verdad cohetes... es que el programa espacial suizo es bastante pobre, creo. Aquí también Pachi y Pantanos tenían programa espacial, ¿eh? Lanzaron el cohete Pegaso desde Canarias, se llegó a la estratosfera. La estratosfera entonces era de España. ¿Qué? La estratosfera era española, claro. Si llegó un cohete, ya está, ya es española y católica. Pues era una bandera ahí en la estratosfera y que no caiga. Claro. El cohete ese creo que lo lanzaron hacia la época que ya había americanos y soviéticos en el espacio. Polulando por ahí, ¿no? Sí. No en la luna, pero por ahí, en 60 y pocos. Cerquita. Sí. Bueno, pues... ¿Y de qué tratará esto? Nazis. Ya, pero... Es que no vale ninguna otra cosa. ¿Será alguna historia o algo? No, eso es un documental. Es un documental. O sea, es como Atomic Café. Sí, pero peor. Pero peor. A ver, eso es que hicieron el congreso del partido nazi. En Nuremberg. Es donde hacían los congresos, ¿no? Sí. Y entonces, pues, sí que me imagino, pues contactó con esta y probablemente se la tiró también. Esa abuelilla. La Leni. Entonces le dio todos los barcos alemanes, los Reichsmark, que quisiera para rodar y rodar. Menudo sexapil tenía el Goebbels. Y creo que el objetivo era, pues, como demostrar la grandeza de Alemania y como los valores nazis iban a ser más grande todavía, pero sobre todo va de Hitler, es culto a la personalidad. Culto a la personalidad, pura y dura. Vamos. Sí. Enfoca mucho pues, a la gente, cómo se emociona cuando va a venir el Führer, no las chicas llorando. Ya, pero no es en plan ahí, como una biografía de Hitler que nació, pintaba... No. Es la crónica de esa... Joder, pues 2 horas de crónica, me cago en la... De la convención esta del Partido Nacional Socialista Demócrata Alemán. Demócrata alemán. El Partido Nacional Socialista Obrero. Sí. No, obrero le quitaron luego, ¿no? Partido Nacional Socialista Alemán. NSDAP, de toda la vida. NSDAP. Nacional Socialiste Deutsche Arbeiten-Partei. ¿Arbeiten es obrero? Claro. Arbeiten más frei, ¿no? El trabajar te hace libre. El Partido de los Trabajadores. Pero lo traduciríamos como obrero, pues para hacerle la coña al PSOE. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Pues tenemos 2 horitas de triunfo de la voluntad. Sí. Por lo menos, como no tiene diálogos apenas, ni guión. Bueno, pues la película es anterior incluso a la Guerra Civil Española. Es muy fuerte. O sea, lo que se venía encima. Me viendo estas películas, tío, no se hacían a la idea, ¿no? No. De nada. A ver, viendo también los republicanos radicales como lo flipan con Trump, prácticamente como esto. ¿No? Y a mí Trump me ha parecido un presidente mediocre sin más, ¿no? La increíble amenaza que nos decía que iba a ser. Eso hasta el 6 de enero, que lo del 6 de enero sí fue gordo, la toma del Capitolio. El Capitolio, ya. No, aquello fue como, dije, en ese momento cuando ves a la gente haciendo gilipollas, subiendo las escaleras, rompiéndolo todo, decías, puede empezar una guerra civil perfectamente por una cosa de estas. Ya ha ocurrido antes. Pero se quedó en nada. Que Trump se quedó en casa
Sí. Casa Blanca. ¿Está en la Casa Blanca esto? ¿Todavía no había hecho traspaso de poder ni nada? No, él les dio el discurso en la escalinata de la Casa Blanca, como que nos vemos en el Congreso. Volad, bonitos, volad. Sí, algo así. Y todo el mundo fue para allí pensando que Trump iba a ir, pero Trump no fue. Ya. Le iban a proclamar rey de América ahí mismo. Emperador de América. Y al final nada. Ya. Pues vale, se quedaron sin su líder. Hitler hubiera ido. Seguro. Sí. Y Leni Riefenstahl detrás con una cámara. Pues sí. Sacándole la coronilla. Como aprendí yo jugando al Fallout 3, Ah. de la Casa Blanca al Congreso no hay mucha distancia. Ah. Aunque de hecho en el Fallout 3 se quedaron sin tiempo al final para hacer la Casa Blanca, que estaba ya planeada, y no tenían tiempo de modelarla, y le tiraron una bomba atómica, Y a tomar hicieron por el culo. cráter de la bomba, Ya está. así en los jardines de la Casa Blanca, en la mitad hay un cráter y un pequeño búnker abajo. Es lo único que hay. Ay, sí. Y yo estaba loco por todo Washington y ¿dónde cojones está la Casa Blanca? Y que yo sepa, está aquí, cerca del Congreso. Miré en un mapa turístico de Washington y sí, efectivamente. Ya. Tú vas por el Reflection Pond, ¿no? Ya sabes, donde se encontraban Forrest y Jenny en el agua. Sí, es como se llama Reflection ¿Qué? Pump. Reflection Pump. Reflection Pool, creo que es. Pool. Reflection Pool. Ya. La laguna reflectante. Para que sea justo eso está en el monumento a Washington. Lincoln, ¿no es? El que está enfrente de ese cacharro. Y luego enfrente está el pilote ese que se monumento. Ese es el de Washington. El de Washington. El obelisco es el de Washington. Sí, pero enfrente del obelisco creo que está el monumento a Lincoln. Creo, ¿eh? No, el monumento a Lincoln está en otra parte. Sí. Está más cerca del río, Ya. del Potomac. No sé, no, es que no he estado nunca en Washington. Yo he estado en el Fallout 3. Es como si hubiese estado, más o menos. Más o menos, menos que las distancias son más largas en la realidad. Bueno, de hecho, hablando de monumentos, Sí. los campos, el Graf Zeppelin, el campo Sí. donde hacían estas cosas en Nuremberg, todavía existe. Ajá. Lo que es la estructura de las escalinatas y el púlpito, bueno, Sí, ya. hablaba este señor, Hitler, que lo Era hizo. también donde daban las medallas, ¿no? Luego en las Olimpiadas, ¿o no? No sé. Eso habría que ver Olimpia, cuando veamos Olimpia. No, porque las Olimpiadas se fueron en Berlín. En Berlín, claro, eso es, no en Nuremberg. Que la arquitectura esa es parecida, parece el mismo arquitecto. Parece como si lo hiciera todo la misma persona. ¿Quién será el mismo arquitecto? ¿Quién será? El nazi bueno. Sí, el nazi bueno. Que le llamaban el nazi bueno, menudo pájaro. Ya. El Albert Speer. A ver, de las atrocidades que cometiera el ejército alemán, no las SS ni la Wehrmacht, La Wehrmacht. fueron tan malos como la Primera Guerra Mundial. Fueron muy malos, los unos. ¿Tú has visto? ¿Has oído la teoría? La teoría no. Lo de la Wehrmacht blanca. ¿Cuál? Si te pones la Wehrmacht blanca en internet, te aparece pues, el blanqueamiento que Sí, hubo no, es después. lo que se está hablando, que se blanqueó mucho. Muchísimo, Alejandro. Lo que hizo la Wehrmacht fue una de las cosas que hicieron, pues eso, para estabilizar a la República Federal Alemana y que no cayera todo en manos de los comunistas. Ya. A ver, entonces necesitaban a la Wehrmacht y no podían convertirse en criminales de guerra. Por eso todavía decimos Alemania nazi, Alemania nazi, Alemania nazi, para especificar que no era toda Alemania, eran los alemanes nazis. No, y lo que se dice siempre, no, pero no eran de las SS, eran soldados de la Wehrmacht, y los de la Wehrmacht pues cumplían con su deber. Sí, Y como los todos, SS también. como el ejército imperial japonés cumplía con su deber. Claro, rotar cabezas a los chinos, que... Sí. Pues eso. Incluso los yankees hicieron sus burradas también. Sí, pero hombre, bueno. a ver, esos Estados Unidos... Pero como ya saben que andar mandando a los chavales a matar a la gente muy en persona los vuelve locos, Claro, y luego cuando vuelven a casa causan muchos problemas, claro. los yankees son más de matar a distancia. Ya. ¿Sabes cuánta gente murió en la guerra de Corea? Coreanos, millones. 3 millones de coreanos, pues sí. 2 millones de civiles y 1 millón de soldados coreanos. Ya. Coreanos de ambos lados. Sobre todo de Corea del Norte, pero bueno. Ya. Hicieron una cosa que si lo hace cualquiera que sea enemigo de ellos, es crimen de guerra y va a un tribunal, Ajá. que es bombardear diques. Ah, sí, es verdad, eso ya lo contaste en una... Sí, ya lo conté, es que es una burrada. Lo contaste en una previa no sé cuál, Ah, pues no me acordaba. que se lo inundaron todo, ¿no? En plan ahí... Sí, entre la gente, sí, es verdad, sí, lo conté, sí. Entre la gente que murió directamente por la inundación y los que murieron luego de hambre, Ya. porque si has destrozado todos los campos de cultivo de un país,
Y eso en el norte. Eso en el norte. Yeah. No bombardearon los tickets del sur, evidentemente. No. Y ahora sí perdieron. Bueno, perdieron tampoco, ¿no? Se quedó todo como estaba. A ver, en Vietnam sí que perdieron la parte del sur, pero en Corea se mantuvo el sur, vamos. En Corea del Norte, o sea, en la guerra de Corea se llevaron una paliza tremenda y al final firmaron un armisticio que les salvaba de una humillación. Yeah. El paralelo 38. Que por cierto, Corea del Norte ganó un poquitín de cacho, que es ridículo en realidad. Yo no me acordaba que Donald Trump había estado en el paralelo 38. La zona desmilitarizada. Y había pasado o sea, se encontró con Kim Jong-un. Sí. Se encontraron los dos en la frontera esa que hay. Sí. Y luego entró Donald Trump dentro de Corea del Norte. Ajá. Hicieron una reunión ahí y de estas se dieron la mano. Sí, yo ya sabía que se había reunido con Kim Jong-un. No, hay una imagen que se ve ahí pasando a Donald Trump y eso es una pasada, tío. O sea, pero no sabía si habían quedado, yo qué sé, en Shanghai. No, es que la frontera, exactamente justo en la frontera con Corea. Pero es impresionante. Estaba Trump en la zona desmilitarizada y Kim Jong-un en Corea del Norte. Se dieron la frontera, ¿sabes? Bueno, no sé, por encima de la frontera. No, la raya esa que hay, justo que hay dos soldados de cada uno todo el día mirándose el jeto, uno al otro. Pues ahí. O sea, sí, en el punto de cruce. El punto del paralelo 38, o sea, exactamente más el paralelo 38. No sé. El paralelo 38 da la vuelta a la Tierra, como todos los paralelos. No se lo pasa por ahí. No, la raya justo. Sí. Supongo que coincide con el paralelo, ¿no? Tanta chorrada, tanta... Pues como si te vas a la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Ya. No sé, paralelo 40 o... Toda la línea de arriba es el... Joder. Pues vamos a ver, propaganda. No creemos que a nadie a estas alturas ya le vaya a convencer esto de nada. Ni aquí ni en Alemania. No. Por eso nos sentimos libres de echarlo. Sí, a ver, esta propaganda ya es muy burda. Ahora ya la propaganda es mucho más sutil. No. Bueno, sutil, quiero decir. Ha perdido inocencia, tal vez. Utiliza otro lenguaje más directo. A ver, no es sutil. Quiero decir, es directo, pero utiliza otras plataformas y... Sí, se camufla más. Se camufla. Pero muy poco, la verdad, porque cuando apelas a lo más básico de las personas, no hay mucha elección ni nada que puedas hacer. Siempre va a ser lo mismo. Tú formas parte de un grupo. Ese grupo es bueno. Solo por ser parte de ese grupo eres bueno. Entonces, vale, hasta aquí es casi positivo. Ajá. Ya, pero es que luego hay otros grupos que no son tan buenos como tú. Y cuanto más te hable de ellos, más te das cuenta de que son peores que tú. Y que tienes que hacer algo. Porque esa gente se cree tan buena como tú y ya ves lo equivocados que están, joder. Que te estoy poniendo las pruebas. Que Marruecos está en el puesto 160 de inteligencia y España está en el 16. No son datos ciertos, pero eso lo he leído yo por ahí. Sí. Bueno, a ver, es que se lee cada cosa que vamos. O sea, al final es... Ya, pero la cosa es, yo lo he estado reflexionando un poco con todo esto que está pasando, de la publicidad, o sea, de las redes sociales y cómo calan en ese sector. Bueno, en ese sector, pero cómo calan en la gente. O sea, tú sí... A ver, si no... Miedo y odio. Sí, pero... Todo el mundo es imbécil, menos yo que te estoy hablando y tú que me estás escuchando. Pero los demás es que esta gente está loca, esta gente es imbécil, esta gente si no sabe lo que quiere. Ya, pues la gente, por ejemplo, no sabe... o sea, a mí si me llegan esos mensajes, a mí no me convencen, ¿sabes? No, o sea, no, es que... Pero la gente... A ver, lo primero es la emoción. Y la emoción anula el pensamiento. Eso lo decía aquí el colega Goebbels. Me verían todos con lo mismo. No sé en qué tweet o en qué Instagram lo habrían leído. La culpa es de los ecologistas porque han prohibido que la gente limpie el monte. Sí, eso sí he oído yo. ¿La gente cuándo ha limpiado el monte? ¿Cómo funciona eso? ¿Vas al monte, coges una rama y te la llevas a casa? No, ¿Y si hay un tronco que lo agarramos entre tres? El servicio forestal se puede limpiar los montes. Efectivamente, no le han prohibido a la gente limpiar el monte porque la gente no limpia el monte. Ajá. Eso es una gilipollez, pero es que la gente no piensa más allá de eso. No se ha prohibido que limpien el monte. ¿Y cuándo ha limpiado el monte? Nadie. ¿Has limpiado el monte? ¿Has visto a alguien alguna vez limpiando el monte o la basterra de un río? Sí, claro que sí. Iban todos vestidos de naranja y llevaban un camión. No era la gente. Claro. Pero que prohíban a la gente... Es que han prohibido a la gente... Con esa frase ya te lo has ganado todo. Han prohibido a la gente... ¿La gente quiénes somos? Nosotros, los buenos. Yeah. ¿Quiénes nos han prohibido? Los políticos. Esa mala gente. Entonces hay que votar a un político que no sea un político. Que vaya contra la política. Como el imbécil de Trump. Sí, Trump no es un político porque no sabe de política. Ni de leyes, ni de negocios, ni de prácticamente nada.
Si Donald Trump hubiera invertido a plazo fijo el dinero con el que empezó, tendría más dinero ahora del que tiene. Porque ha hundido una empresa tras otra y no ha ganado tanto dinero como debería con las que sí le ha ido bien. No, listo, es que ni buen negociante es. Pero da igual, Estados Unidos es una bola de acero de 1 millón de toneladas rodando y no lo va a parar nada, ni siquiera Donald Trump. Pero bueno, la Kamala Harris sí les ofreció a los ricos del país un plan que iba a beneficiar más o menos a todos los que tenían dinero, claro, pero como los ricos no son los que votan al final, pues va a ganar Trump, que su plan le beneficia a él y a alguno más, pero pocos. Es que incluso con Trump perdieron los capitalistas del país, porque no estaba ya agarrado de antes. Pero bueno, los que la votado a Trump han sido la clase media, vamos a llamarlo clase media, o la clase baja también, o sea, a ver, la clase... A ver, se supone que a este le votan, pues eso, los que viven en los parques de caravanas y así, ya sabes. La basura blanca, los rednecks. Bueno, los rednecks y ya ahora está claro que ya ahora lo han votado en las ciudades y todo. Todos. Lo que me parece que esta vez creo que le ha votado menos gente que la anterior, solo que a Kamala le han votado menos todavía. El George W. Bush ganó por 3.000 votos en un condado de Florida, que era al final la clave. Otra cosa es, bueno, Trump también ya ha estado haciendo desapariciones de votos, cambiando leyes electorales distrito por distrito para quitarse gente que no le va a votar o que gente que puede que le vote a la otra. Eso ya lo estuvo haciendo 4 años y Biden no ha deshecho nada de eso en los 4 años siguientes. Eso le llaman el efecto trinquete en la política americana. Los republicanos deshacen y les hacen libertades o lo que sea, y luego los demócratas intentan volver para atrás, pero no pueden. Vuelven los republicanos, vuelven a joder y convertir el país un poquito en una plutocracia, ¿no? El gobierno de los ricos y de nadie más. Y luego los demócratas dicen, vamos a quitarlo, pero no hacen nada. Ni Obama en 8 años hizo nada. Muy poco. ¿Qué hizo Obama? El Medicare, que de seguridad social no tiene nada, es un cheque para que la gente pueda pagar. Esas cosas de votar y eso, ¿qué dices tú que han hecho, no? Los republicanos de los distritos, todo eso que has dicho antes. Eso no lo han revertido, digamos. En tiempos de Obama, parece que en aquellas el sistema electoral todavía medio funcionaba en algunos sitios, pero es que ya estuve leyendo, no me acordaba, pero, o sea, no me acuerdo ahora, pero triquiñuelas. ¿Sabes? Es que eran unos cambios mínimos, pero luego te pones a pensarlo. Eso, por ejemplo, cerrar colegios electorales. Redujeron el número de colegios electorales que había porque había muchos. Pero estratégicamente puesto para que si vives en algún barrio de negros tengas que ir en coche a votar. Y la gente no coge el coche para ir a votar, ¿no? Y cosas así. O sea, pequeñas trampas ahí, ¿no? Pequeñas trampas, pero una pequeña trampa multiplicada por 1.000 en 1.000 sitios diferentes, y igual se ganan 400.000 votos o así solo con esas triquiñuelas. Sí, con eso puede que sea suficiente. Y 400.000 votos en Estados Unidos, por muy grande que sea, aunque sean 300 millones de votantes, es la milésima parte. Pero si lo haces en los distritos correctos, ya sabemos cómo es el tema del colegio electoral, ¿no? Que no vota la gente, tú votas a unos para que voten al presidente. Pues sí, un sistema un poco caduco. Pero bueno. Lo hicieron muy complejo para que fuera difícil de manipular. Pero hoy en día con los sistemas informáticos, incluso ya hace años cuando no había informática, pero había empresas grandes, es fácil de manipular. Oye, está muy interesante el debate. Llevamos 40 minutos de previa, pero ya lo siento, pero está interesante. ¿Y tú qué ves? Porque yo siempre te pregunto a ti. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Trump? ¿Qué va a pasar con la OTAN? ¿Qué va a pasar con Ucrania? ¿Qué va a pasar con Israel, por ejemplo? A ver, Trump, en su favor, ya lo dije en su día y lo vuelvo a decir, no metió a Estados Unidos ni al mundo en una guerra nueva. Eso sí. Que es el último presidente que haya hecho eso desde Carter, ¿no? Que ya lo miramos, me parece. ¿En una guerra? Sí. A ver, estamos hablando del último presidente que metió a Estados Unidos en una guerra fue George Bush en Irak. No, te digo, el último que no haya metido al país en una guerra. Que no haya metido al país en una guerra. A ver, vamos a ver. Clinton les metió en Yugoslavia. Volaron a la fábrica de Yugo. A ver, metió una guerra como tal. A ver, Obama en Afganistán. Te pones a pensar. No, pero Afganistán fue George Bush también. Creo que no. Sí, a ver, la cosa es Carter. Sí. Reagan ¿en qué guerra les metió? La invasión de Granada. Bueno, a ver, vamos a llamarle una guerra como tal, ¿no?
Bueno, luego está la contra nicaragüense y todas estas cosas, pero bueno, a ver, quiero decir, de soldados americanos en una guerra en el frente. Mínimo Granada. Granada. Aunque fuera una miniguerra. La miniguerra. Luego, George H.W. Bush, George Bush padre, la guerra del Golfo. Esa fue una guerra justa. Pero bueno, tropas estadounidenses en conflicto. Bill Clinton, a ver, bueno, había bombardeo de Belgrado, pero las tropas no estuvieron en Estados Unidos como tal, fueron fuerzas de la OTAN. Estuvieron matando gente, aviones americanos. Ya, pero bueno, a ver, quiero decir. Que los mates de lejos no es que te maten menos. Con bajas americanas, bueno, a ver. Luego. No, las bajas americanas me limpio el culo con ellas. Que sí, bueno, quiere decir soldados en acción. Me río de los 70.000 soldados americanos que murieron en Vietnam. No se lo merecía ninguno de ellos. Pero es que para los 2 millones y pico de vietnamitas que consiguieron que fallecieran. Ya. Pero te estoy hablando un poco de la intervención militar básica, de que vayan tropas y combatan en el terreno. No, yo te digo meter al país en guerra. No meter a tus soldados en el suelo de otro país. Que lo sobrevuelen me basta, si están disparando hacia abajo. Ya, bueno. Y meter en el sentido de empezar follones con países. Que luego igual en tu mandato no es la guerra, pero en el siguiente sí, aunque sean de tus rivales políticos, porque el follón ya lo hiciste tú. Ya, pues entonces. Y Trump ha trabajado por la paz, desde el aislacionismo, porque es la única manera en que Estados Unidos fuese pacífico, cerrándose en sus fronteras. Porque a la que quieren hacer negocio fuera, ya están obligados a matar a alguien. ¿Tú sabes cuál es el último país al que Estados Unidos ha declarado la guerra? Declarado. Rumanía y Bulgaria, en la Segunda Guerra Mundial. Vale. Y cuando se unieron al eje, Estados Unidos les declaró la guerra. Es la última declaración de guerra de Estados Unidos. Una declaración de guerra de verdad. De verdad. Que las que vota el Congreso. El presidente no tiene derecho a meter el país en una guerra, en teoría. Ya. Es el Congreso. Pero en la de guerra de Vietnam y Corea no hubo declaración de guerra. Ni en Irak, ni nada. A ver, en Corea, eso fue un caso curioso. La Unión Soviética se había picado, no sé por qué. Ahí tenían razón en picarse, pero lo que hicieron fue una estupidez. Abandonaron la ONU, incluyendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y entonces Estados Unidos se quedó solo con sus aliados en el Consejo de Seguridad. Y consiguió que fuera la ONU la que pidiera que se formara un grupo internacional de tropas para restablecer la situación en Corea. Las tropas fueron un 90% y pico americanas y el resto creo que habíamos británicos. Claro, por eso decía Truman lo de la United Nations, las Naciones Unidas, van a defender Corea, no sé cuántos. En sus discursos hablaba más que de Estados Unidos que de las Naciones Unidas. Sí, es que en principio no fue Estados Unidos por su cuenta, fue Naciones Unidas la que pidió a Estados Unidos y a quien se quisiera apuntar, y entonces pues fue una intervención de Estados Unidos, no una guerra. En Vietnam estaban ayudando a sus camaradas de Corea del Sur, o sea, de Vietnam del Sur. Pero era una guerra civil. Pues como en Siria, ¿no? Que se supone que está al-Assad pegándose con los insurgentes y eso, y luego Estados Unidos y Rusia bombardean a los enemigos de su aliado. Pero no se pelean entre ellos. Y digo yo que se cruzarán en el aire. Se saludarán. ¿Qué pasa, Charlie? Hello. ¿Has tirado la bomba? Sí, pues ahora voy yo. En Kosovo lo mismo, estaban ahí para pacificar. En Ucrania no se quieren meter, para ellos, lo único que hacen es... Hombre, en Ucrania ahora la cosa va a cambiar, ¿no? Se supone. Pues eso, respondiendo a tu pregunta de antes... Eso es, vuelvo a mi pregunta de antes. ¿Qué va a pasar con Ucrania, por ejemplo? Que Trump sí es bastante antiguerra, pero tampoco, no te mete en la guerra, pero tampoco te saca de ella. Afganistán se mantuvo todo el reinado de Trump sin que hubiera ni cambios ni noticias. Luego llegó Biden y dijo: esta guerra no nos interesa porque el gasoducto nuestro no pasa por aquí. El gasoducto en Afganistán solo beneficiaría a Rusia, que podría sacar su gas al Índico. ¿No? Entonces, supongo que dejarán de dar tanto dinero a Ucrania e intentarán buscar un poco la paz con... A ver, Trump le debe favores a Putin. Le debe dinero, porque Putin invirtió en Trump cuando Trump estaba perdiendo dinero con sus empresas. Fue Putin el que le rescató. O sea, cuando no era ni presidente ni nada. Sí, por eso decía que era una creación suya y en gran parte es verdad. Pero bueno, a ver, puedes criar monstruos también, ¿eh? Luego te sacan los ojos, como los cuervos. Eso es. Vale. Todo esto que dicen de buscar un acuerdo de paz y que se queden los rusos con los territorios conquistados... Que se queden con una parte pequeña de los territorios conquistados. Bueno, a ver,
no sé cuántos ucranianos rusoparlantes tuvieron que salir de Ucrania cuando las fuerzas de la libertad y la democracia de Zelensky fueron a por ellos. Ahora están en Rusia. En Rusia ha habido un problema de vivienda desde tiempos de Catalina la Grande. La Unión Soviética fue uno de los problemas de toda la vida. Nunca había vivienda suficiente. Por el maravilloso capitalismo no han conseguido construir prácticamente nada. Sigue lleno todo de putas casas de tiempos de la Unión Soviética. Moscú también, ¿eh? Tú ves Moscú y está lleno de Khrushchevkas. Las casas que se hicieron en tiempos de Khrushchev. Ya sea, las míticas de 4 pisos sin ascensor. Ajá. Unas cuadradas estas típicas. Las que eran largas. Eso. Pues sí. Hace ya unos años, igual ha cambiado la cosa, pero miré en internet, ¿no? A ver cuánta gente vivía en Khrushchevkas todavía en Moscú. Y encontré la noticia de que el alcalde de Moscú había prometido librarse de todas las Khrushchevkas, que eran donde vivía 1.800.000 moscovitas. Joder. La tercera parte de todo Moscú vive en putas casas de esas todavía. 30 y pico años después del fin de la Unión Soviética. Ya te digo yo que ni uno solo de los soviéticos pensaba en el 90 que iban a seguir en esas putas casas ahí 20 años después. Con capitalismo o sin él. Ahí están. Pues grandes triunfos. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos ucranianos que han ido a Rusia, ¿dónde cojones están viviendo? Putin se querrá librar de ellos. Si los puede volver a mandar a sus casas en Ucrania, bien para todos. Pero estaban viviendo en la frontera, no en Moscú, ¿no? Estaban viviendo en Moscú no, están viviendo en Rusia. En la frontera es mucha gente para tenerlos todos juntos. Tienes unos campos de refugiados, puede que sea lo que es, campos de refugiados. O los habéis distribuido por todo el país, al menos por todo el sur de Rusia. Los que tengan familia en Rusia, pues con sus familiares, si les quieren, que tampoco es tan fácil. ¿No? Bueno, entonces está claro que hay un problema con esa gente. Pero la cosa es que se quedará con el Donbass y con Crimea, ¿no? Eso sería el... A ver, Crimea es suyo, por justicia. Bueno, suyo de Putin no, pero eso es una península rusa, siempre ha sido. Siempre ha sido, sí. A ver. ¿No? Sí, lo raro es que sea de Ucrania en realidad. Y el Donbass, si pudiera garantizar pues unos mínimos derechos para los rusoparlantes, ¿no? Pues que puedan seguir utilizando su idioma y tal y cual, pues no sé, no sea como en tiempos de Franco, ¿no? Ya, pero entonces al final ha habido una guerra con un montón de muertos para nada. Bueno, o todas. Para que Biden y sus amigos ganen mucho dinero. A ver, Estados Unidos, tú sabes lo que es el fracking, ¿no? Sí. Y ya sabes que Estados Unidos ha pasado de ser un país importador de productos derivados del petróleo a exportador. Gracias al fracking. Uy, qué buena idea el fracking, ¿no? Que sacas petróleo de donde no había. El fracking es una puta ruina económica. Si Estados Unidos ha conseguido semejante producción, sobre todo de gas, más que petróleo, gas. Una pregunta, ¿qué es el fracking? El fracking es, en un pozo de petróleo viejo, inyectar agua y detergente a lo bruto a presión, romper las rocas que están alrededor del pozo y luego chuparlo todo para arriba, el agua que has metido tú con la mierda y lo que has roto abajo, pues se llama fracking porque rompe. Y sube con los restos de petróleo y de gas que hubiera. Vale. Y te permite también... Pero es en pozos ya que estaban funcionando, digamos. Generalmente están como pozos abandonados que los reabren. Y luego también te permite montar mini pozos en todas partes. No, pero eso es más que nada porque te iba a decir, si eso ha funcionado es porque el gobierno federal ha inyectado unas subvenciones de la hostia en el fracking. Ahora quieren recuperar el dinero. Entonces quieren venderle a Europa todo el exceso de gas que tienen. ¿Cuál es su competidor? Rusia, que vende el gas barato de toda la vida. Eso ya te dije, que el gaseoducto está desde tiempos de la URSS. Cruzaba por debajo de Polonia, de la República Democrática Alemana, de los alambradas, minas, ametralladoras y todo, hasta la Alemania Occidental y les vendía el gas a sus terribles enemigos alemanes. Y los alemanes decían que era un gas muy seguro, porque la Unión Soviética necesitaba los barcos federales desesperadamente. Necesitaban pasta occidental para comprar cosas en Occidente que siempre necesitaban. No, y eso era un suministro seguro en tiempos de la URSS y la Guerra Fría, y eso nunca les falló. Ahora sí, pero la culpa es de Estados Unidos. ¿Cuándo empezó la guerra? Cuando iban a abrir el Nord Stream 2. Entonces, ¿Trump qué va a hacer con esto? Pues creo que no está metido en el negocio del gas. Claro, la cosa es que ahora Alemania no le compra el gas a Rusia. No, y bien que les jode. ¿Y a quién se lo compra? ¿A Estados Unidos? Gas licuado, pues sí. O se están buscando sustitutos. O abren alguna nuclear ya de una vez. Joder. Entonces, ¿qué va a hacer Trump? No le interesa la guerra de Ucrania. Tampoco la puede dejar tirada. Igual que no dejó tirada Afganistán.
pero el dinero a las puertas ya no va a llegar. Entonces los rusos ganarían. No quiere que los rusos ganen. Aquí Trump va a ser el hombre de la paz. Los gazatíes no. Los gazatíes se pueden tirar todos al mar directamente y acaban antes. Ahí sí que no hay ningún interés de ninguna clase. O sea, que vamos, ahí ya están metidos. Israel le cae muy bien y los palestinos le caen muy mal a Trump. Trump no se mueve por interés. Si se moviera por interés, sería más rico de lo que es. Trump se mueve por sus emociones. Este me cae bien, este me cae mal, este me polla, este me hace quedar como gilipollas. Y así es lo que le mueve. Es una persona muy básica. Bueno, pues está claro. Un poquito de geoestrategia. Bueno, pues nada.